Las luces del coche apenas alcanzan 15 metros antes de que la oscuridad lo devore todo. Cuando el único sonido es el motor, y la certeza de que millones de acres de naturaleza salvaje te rodean por todos lados. Déjame un comentario y dímelo. Y si nunca has estado en Montana, en la Blackfoot Indian Reservation, donde las llanuras se encuentran con las rocosas y hay cosas antiguas que todavía caminan bajo la luna, suscríbete. Porque lo que estás a punto de escuchar no es otra historia policial inquietante. Es una historia sobre regresar a casa. A un lugar del que pasé 12 años huyendo. Y sobre descubrir que algunas deudas siguen la sangre, creas en ellas o no. Mi nombre es Ryan Whitefeather. Hace 3 meses, mi hermana menor, Emma, murió en la autopista 89, cerca de Marías Pass. Accidente de un solo vehículo. Eso decía el informe de la patrulla de carreteras de Montana. Su camioneta salió de la vía en el marcador 34. Dio 3 vueltas. Terminó enrollada contra un pino lodgepole. Tenía 28 años. Los paramédicos dijeron que murió en el impacto. Pero también dijeron algo más. Cuando la encontraron, sus ojos estaban abiertos. Muy abiertos. Congelados en una expresión que uno de ellos, 20 años viendo cadáveres, describió como el peor terror que había visto jamás en un rostro muerto. Y aún así, ese no fue el detalle que me quitó el sueño en mi apartamento de Denver, mirando el techo y repasando cada conversación que tuvimos en las últimas semanas. Fue otra cosa. Algo que el investigador anotó en un informe suplementario. Un detalle que no apareció en las conclusiones oficiales. 4 surcos paralelos en el capó de la camioneta de Emma. Cada uno de unos 20 centímetros. Profundos. Lo suficiente para marcar el metal. Parecían marcas de garras. De algo grande. Demasiado grande. El investigador escribió que probablemente fueron escombros durante el vuelco. Que una rama pudo haber hecho esas marcas. Pero 2 semanas antes de morir, Emma me llamó a las 3 de la madrugada. Su voz temblaba. Dijo que algo no estaba bien en la reserva. Que gente estaba desapareciendo cerca de las montañas. Que algo estaba cazando en la autopista 89. Que la policía tribal lo sabía, pero no podía detenerlo. Yo le dije que estaba estresada. Que trabajaba demasiado en el centro de salud comunitario. Que necesitaba vacaciones. Que viniera a Denver. Conmigo. Se rió. Pero no había humor en esa risa. Te fuiste hace 12 años y nunca miraste atrás, Ryan. Ya no entiendes cómo es esto. Lo que siempre ha estado aquí. Esas fueron las últimas palabras que mi hermana me dijo. El trayecto de Denver a Browning toma unas 14 horas si no te detienes. Yo me detuve 3 veces. No porque lo necesitara. Sino porque cada kilómetro hacia el norte se sentía como avanzar hacia algo que había pasado toda mi vida adulta evitando. Me fui de la reserva al día siguiente de cumplir 18. Universidad en Colorado State. Academia del Departamento de Policía de Denver. Construí una vida que no tuviera nada que ver con la tierra Blackfoot, ni con las historias que mi abuela contaba antes de morir. Historias sobre las montañas. Y lo que vive en ellas. Historias sobre límites. Sobre tratados. Y sobre precios pagados con sangre. Al principio pensé que eran solo historias. Folclore local para asustar a los niños y mantenerlos cerca de casa. Hasta que Emma murió, con marcas de garras en el capó de su camioneta y el terror congelado en sus ojos. La estación de Blackfoot Law Enforcement Services en Browning, Montana, es un edificio bajo de ladrillo, ubicado en el extremo sur del pueblo, justo donde las llanuras comienzan a elevarse hacia las montañas. Desde el estacionamiento se distingue el límite oriental de Glacier National Park, ese muro de picos que marca la divisoria continental. Era octubre. Las cumbres ya estaban cubiertas de nieve, un blanco brillante contra un cielo azul tan inmenso que me mareaba después de años viendo solo el horizonte urbano de Denver. Llegué a las 7:45 de la mañana.
15 minutos antes de mi primer turno. Un puñado de SUV blancas descansaba en el estacionamiento, con los distintivos inconfundibles de la policía tribal. A través de las ventanas podía ver movimiento, agentes preparando informes, café sirviéndose, el ritmo habitual de otro día que comienza. Todo parecía normal. Profesional. Nada que se pareciera al peso oscuro que me oprimía el pecho desde que crucé el límite de la reserva una hora antes. El capitán Joseph Running Crane me recibió en la puerta. Unos 60 años. Cabello grisacero cortado al estilo militar. El rostro curtido por décadas de inviernos en Montana. Su apretón fue firme. Sus ojos, calculadores. Llevaba el uniforme como si hubiera nacido con él. Oficial Whitefeather, dijo. Bienvenido a casa. Tu abuela estaría feliz de verte regresar, aunque haya tenido que morir Emma para lograrlo. El comentario golpeó fuerte. Sobre todo porque era verdad. Gracias, señor. Estoy listo para empezar. ¿Lo estás? Me indicó que lo siguiera. 12 años en el Departamento de Policía de Denver. Buen historial. Detective tras 7 años. Alta tasa de resolución en homicidios. Y hace 2 meses solicitaste traslado a la policía tribal, aceptando una reducción salarial del 30% para volver a un lugar del que te fuiste sin mirar atrás. Me miró de reojo. Estás aquí por Emma. Porque quieres saber qué ocurrió realmente en la carretera 89. Se detuvo frente a la sala de descanso y sirvió 2 cafés. El informe del accidente es lo que contamos a las autoridades federales y a la patrulla de carteras de Montana, porque no entenderían otra cosa. El café era tan fuerte que parecía capaz de arrancar pintura. Amargo. Ardiente. Lo sostuve con ambas manos, necesitando algo firme a lo que aferrarme. ¿Qué quiere decir? Caminamos por un pasillo hasta su oficina. Mapas de la reserva cubrían las paredes. Horarios de patrullaje. Material administrativo típico. Pero junto a la bandera de la nación Blackfeet, enmarcado en negro, colgaba un documento que me obligó a detenerme. Era antiguo. Papel amarillento. Texto mecanografiado en lo que debió ser una vieja máquina manual. En la parte superior, letras desvaídas, Blackfeet Law Enforcement Services, Browning District Protocols. Establecidos en 1973 por el capitán Raymond Heavy Runner. Actualizados en 1988, 2003 y 2019. Debajo, 7 reglas numeradas. No seguir rastros de sangre hacia las montañas después del atardecer. Marcar ubicación. Regresar al amanecer con mínimo 3 oficiales. Si ves a alguien inmóvil en la carretera 89, en el marcador 34, no te detengas. No hagas contacto visual. No reportes la ubicación por radio. Continúa hasta la estación y reporta solo en persona. Silbidos desde 3 direcciones distintas al mismo tiempo significan retirada inmediata al vehículo. No investigar. No responder si el silbido pronuncia tu nombre. Durante vientos Chinook, prohibidas las patrullas en solitario en el área tu medicine. Restos hallados en la montaña con señales de depredación animal pero ropa intacta y doblada cerca, no son incidentes de fauna estándar. Asegurar escena. Contactar al capitán. No fotografiar. Si un conductor solicita ayuda en la carretera 89 entre los marcadores 32 y 40 después del atardecer, verificar identidad con despacho antes de acercarse. Si no pueden verificarla, no intervenir. Objetos que parezcan equipo de campamento abandonado en el drenaje de Cutbank Creek no deben tocarse ni moverse. Marcar con GPS. Mantener al personal a más de 100 yardas. Leí la lista 2 veces. Luego levanté la mirada. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Algún tipo de iniciación para los nuevos? El rostro del capitán no cambió. Tu hermana violó el protocolo 6. El aire se volvió más denso. Hace 3 meses.
15 de octubre. Conducía de regreso del centro de salud. 11:45 de la noche. Llamó a despacho. Dijo que había una mujer parada en la carretera, cerca del marcador 34. Parecía herida. Pedía ayuda. Despacho le indicó que esperara, que enviaban una unidad. Emma respondió que no podía esperar. Que la mujer se veía lastimada. Sacó un expediente del escritorio. Dentro estaba el informe que ya había leído una docena de veces, y fotografías que nunca me mostraron. La camioneta de Emma desde distintos ángulos. Las marcas de garras en el capó, profundas, paralelas, deliberadas. La ventana del lado del conductor rota hacia afuera, no hacia adentro. Y el rostro de mi hermana. Sereno, a pesar de lo que los paramédicos describieron. Excepto por los ojos. Esos protocolos suenan a superstición, dijo el capitán en voz baja, hasta que lleva suficiente tiempo aquí para entender que son instrucciones de supervivencia. Están basados en incidentes que no pueden explicarse con entrenamiento policial estándar. Cosas que no encajan en clasificaciones del FBI ni en bases de datos criminales. Lo miré fijamente. Capitán, con todo respeto, sé lo que está insinuando. Pensé lo mismo cuando empecé, hace 32 años. Que eran historias viejas. Creencias tradicionales sin lugar en la policía moderna. Cerró el archivo con calma. Luego atendí mi primera llamada en el área de tu medicine, durante un viento chinook. Encontramos un campamento con 3 tiendas. Todo el equipo seguía allí. La comida, a medio terminar. Pero no había personas. Solo huellas que se internaban en las montañas. Huellas humanas, que, después de unos 50 metros, empezaron a cambiar. Me miró directamente. Cuando las había seguido 200 metros, ya no eran huellas humanas. Mi café se había enfriado. Lo dejé con cuidado sobre la mesa. ¿Qué eran? Puma. Uno grande. Hizo una pausa. Pero, oficial Whitefeather, yo vi la transición. Botas convirtiéndose en patas en el transcurso de 100 pies. Misma profundidad en la nieve. Misma longitud de zancada. Movimiento continuo. No eran 2 animales cruzando caminos. Era un solo rastro, transformándose. La parte racional de mi mente, la entrenada en análisis de evidencia e investigación criminal, rechazó lo que estaba escuchando. Pero seguía viendo los ojos de Emma en aquellas fotografías. Seguía oyendo su voz en la última llamada. Aquí algo no está bien, Ryan. Algo está cazando. Un golpe en el marco de la puerta me hizo girar. Una mujer joven estaba allí. Nativa. 26, quizá 27 años. Uniforme de patrulla. El cabello oscuro recogido en un moño firme. Complexión de corredora. Ojos que no perdían nada. Capitán, reunión en 5 minutos. Gracias, Sara. El capitán Running Crane hizo un gesto hacia ella. Oficial Whitefeather, ella es la oficial Sara Birtel. Será su compañera durante las primeras semanas mientras se orienta. Sara me tendió la mano. Apretón firme. Expresión cautelosa. Oí que trabajó en Denver PD. Un detective de gran ciudad llegando a la reserva. Debe de ser un cambio fuerte. Mi hermana murió aquí, respondí. No estoy buscando un cambio de paisaje. Algo cambió en su mirada. No era exactamente compasión. Era comprensión. Emma era buena persona. Lo siento. Sus ojos se deslizaron hacia los protocolos en la pared. ¿El capitán ya le habló de las reglas? Las mencionó. ¿Y cree que son? No era una pregunta. Sacó el teléfono y deslizó varias fotos antes de entregármelo. Las tomé el mes pasado, al este de Hart, en las estribaciones.
Nos llamaron por ganado muerto. El ranchero decía que algo se llevaba las reses de una forma que no coincidía con el comportamiento típico de un depredador. En la primera imagen, nieve. Luz de última hora de la tarde proyectando sombras largas. Huellas claras. Botas. Suela Vibram. Talla 11 o 12. Paso normal. Pasé a la siguiente foto. Las mismas huellas, 5 pies más adelante. Más anchas. El dibujo de la suela comenzaba a distorsionarse. Otra imagen. La punta se alargaba. El talón se estrechaba. Otra más. La transición era evidente. Dejaban de ser botas. Se estaban convirtiendo en otra cosa. La última. Eran huellas de puma. Enormes. Pero con el mismo espaciado. La misma profundidad en la nieve. El mismo rastro continuo, sin interrupciones. Levanté la vista. Podrían ser dos rastros distintos que se cruzan. Podrían, admitió. Excepto que los seguí durante media milla. Empezaban en una cabaña de caza abandonada. Dentro encontré huellas humanas en el barro. Las rastreé hacia la nieve. Las vi cambiar en unos 20 pies, y luego seguí las huellas del puma otro cuarto de milla, hasta un novillo muerto. Garganta desgarrada. Parcialmente consumido. Recuperó el teléfono. Alrededor del cadáver solo había huellas de puma. Pero, oficial Whitefeather, encontré marcas de dientes humanos en la carne. Molares. Patrón dental humano. La sala de descanso se volvió demasiado pequeña. El aire, demasiado espeso. Eso es imposible. Sí. Sonrió. Sin humor. Bienvenido a Blackfeet Lab Enforcement Services. Aquí lo imposible ocurre en cada luna nueva. El capitán Running Crane se levantó. La reunión empieza en 3 minutos. Después, patrulla occidental para ustedes. Controles rutinarios, tráfico, lo que entre por radio. Me miró con seriedad. Y necesito que me prometa algo, oficial Whitefeather. Cuando vea algo que no encaje con su entrenamiento en Denver. Cuando se encuentre con algo que viole la ley natural, seguirá los protocolos. Confiará en su compañera. Mantendrá la mente abierta el tiempo suficiente para seguir con vida. Quise discutir. Decir que era detective. Que trabajaba con pruebas. Con hechos que se sostienen ante un tribunal. Pero las imágenes seguían ahí. Botas convirtiéndose en patas. Dientes humanos en carne de ganado. Los ojos de Emma, congelados en terror. Seguiré los protocolos. Bien. Porque las cosas se están activando otra vez. 3 personas desaparecidas en los últimos 2 meses. Todas cerca de la Highway 89. Todas en luna nueva. Se puso la chaqueta. Y la próxima es en 4 días. La llamada llegó a la 1:30 de la tarde. 3 horas después de iniciar mi primera patrulla con Sarah. Íbamos hacia el norte por la Highway 89 cuando la radio cobró vida. Unidad 7, solicitud de verificación de bienestar. Residencia de Thomas Heavy Runner, área de Hart Butte. Familia reporta 5 días sin contacto. Última ubicación conocida, cabaña en Old Trail Road, aproximadamente 8 millas al oeste del pueblo. Sarah tomó el micrófono. Unidad 7 en camino. ETA 25 minutos. El camino hacia la cabaña era apenas 2 surcos abiertos en la nieve y la hierba congelada, serpenteando por colinas que ascendían hacia las montañas. El sol de octubre brillaba, pero no calentaba. Cada exhalación se convertía en vapor frente a mí. La temperatura había bajado a 15 grados durante la noche y apenas había subido. Háblame de Thomas Heavy Runner. Tiene 83. Vive solo desde que su esposa murió hace 6 años.
Hombre tradicional. Habla más Blackfeet que inglés. Su nieta lo visita 2 veces por semana, le lleva provisiones. La mandíbula de Sara se tensó. Intentó verlo hace 3 días. La puerta estaba cerrada. No respondió, pero dijo que escuchó movimiento dentro. Volvió al día siguiente con su padre. Nada. Ahora, silencio. ¿Por qué esperar 5 días para llamarnos? Porque aquí la gente sabe que, a veces, es mejor no involucrar a la policía en ciertas cosas. A veces es mejor llamar primero a una persona de medicina. Me miró de reojo. Pero si la familia nos llamó, significa que temen que esto esté más allá de la ayuda tradicional. La cabaña apareció entre un grupo de álamos desnudos. Pequeña estructura de troncos. Techo de metal corrugado. Con ese frío, debería haber humo saliendo de la chimenea. No había nada. Sara estacionó a unos 50 metros. Nos quedamos sentados un momento, observando. La puerta da al oeste, dijo en voz baja. Miré la entrada de la cabaña. Ella tenía razón. Las viviendas tradicionales de los Blackfeet estaban orientadas hacia el este, para recibir el amanecer, para dar la bienvenida al día. Una puerta mirando al oeste era un error. No un simple descuido, sino una violación deliberada de la forma correcta de construir. Tal vez la levantó alguien que no conocía la tradición, sugerí. Thomas Heavy Runner construyó esta cabaña en 1967, respondió Sara. Sabía perfectamente hacia dónde debía mirar la puerta. Sacó la radio. Unidad 7 a despacho. Estamos en la residencia Heavy Runner. Iniciando verificación de bienestar. Nos acercamos despacio. Con cada paso, la sensación de algo incorrecto se intensificaba. No había huellas humanas en la nieve alrededor de la cabaña. Solo lo que parecían rastros de animales, docenas de ellos, formando círculos alrededor de la estructura. Las ventanas estaban oscuras. La puerta, cerrada, pero no asegurada. Entreabierta a apenas unos centímetros. Señor Heavy Runner, llamó Saran Blackfeet, luego en inglés. Aquí la oficial Birtel, policía tribal. Su familia pidió que viniéramos a verlo. No hubo respuesta. Solo el viento moviéndose entre los álamos y el graznido lejano de un cuervo. Sara alzó la voz. Señor Heavy Runner. Vamos a entrar. Empujó la puerta. El olor nos golpeó al instante. Muerte, y algo más. Algo acre, químico, incorrecto. Me hizo lagrimear. Aunque afuera era pleno día, Sara encendió la linterna. El interior estaba mucho más oscuro de lo que debía. Como si las sombras aquí fueran más densas. Thomas Heavy Runner estaba sentado en una silla de madera, en el centro de la única habitación, mirando directamente hacia la puerta. Llevaba muerto días. Tal vez desde la última visita de su nieta. Su piel tenía esa cualidad cerosa y hundida que deja el frío en los cadáveres. Vestía ropa tradicional. Las manos reposaban plegadas sobre el regazo. El rostro era de terror absoluto. Tenía los ojos abiertos, fijos en algo más allá de la puerta. Pero no fue eso lo que me dejó sin aliento. Alrededor de la silla, dibujado sobre el suelo de madera, había un círculo perfecto de unos 2,5 metros de diámetro. La sustancia era ceniza gris mezclada con algo que brillaba débilmente bajo la luz de nuestras linternas. La textura era demasiado fina para ser simple ceniza de madera. Demasiado uniforme. En 4 puntos del círculo, marcando claramente los puntos cardinales, habían colocado pequeños montículos de la misma sustancia, del tamaño de un puño. No toques nada, dijo Sara, tensa. Y no entres en ese círculo. Deslicé el haz de mi linterna sobre el suelo. La ceniza estaba intacta. Perfectamente lisa. Sin huellas. Sin marcas que indicaran cómo había sido colocada. ¿Qué es eso?
Polvo de cadáver. Sara ya retrocedía hacia la puerta. Hueso humano molido mezclado con ceniza de hogueras funerarias. Se usa en la peor clase de brujería tradicional. Alguien marcó a Thomas para los viejos cazadores. ¿Los qué? Tenemos que informar esto ahora. Hablaba por la radio, rápido. Unidad 7 a despacho. Tenemos un varón fallecido en la residencia Heavy Runner. Circunstancias sospechosas. Solicito al capitán Running Crane, y, hizo una pausa, eligiendo cada palabra, solicito consulta tradicional. Mi mente de detective intentaba imponerse al horror. Todo indicaba un infarto o un derrame, provocado por miedo extremo. No había señales de entrada forzada. Ni de lucha. Solo un anciano que murió aterrorizado en su propia casa, mientras alguien, o algo, trazaba un círculo a su alrededor. Necesitamos procesar la escena. Fotografías. Recolección de evidencia. No. Sara me agarró del brazo. Mira las ventanas. Giré. A unos 40 metros, entre los álamos, había 3 figuras. Quietas. Perfectamente inmóviles. Tenían forma humana, pero algo estaba mal. Demasiado altas. Quizá más de 2 metros. Los brazos colgaban demasiado largos, casi hasta las rodillas. Las proporciones no encajaban. Y aunque no se movían, sus cabezas nos seguían con una precisión antinatural. Entonces comenzó el silbido. Bajo. Melódico. Provenía del bosque frente a nosotros. Un segundo silbido respondió desde la izquierda. Idéntico en tono. Un tercero, desde la derecha. 3 fuentes triangulándonos con exactitud perfecta. La mano de Sara se cerró sobre mi muñeca. Protocolo 3. Nos vamos. Ahora. Salimos sin correr. Cada instinto gritaba que sprintara hasta el vehículo, pero ella mantuvo un paso medido, controlado. Cuando intenté girar la cabeza para mirar, siseó. Ojos al frente. No los mires directamente. Subimos a la patrulla. El motor rugió. Al alejarnos, miré por el retrovisor lateral. Seguían allí. Pero más cerca. No los vi moverse, y aún así ahora estaban a unos 20 metros de la cabaña. Uno levantó el brazo. Un gesto que podría haber sido un saludo. Oh reconocimiento. Condujimos 10 minutos en silencio antes de que Sara se detuviera. Sus manos temblaban. ¿Qué demonios eran? Viejos cazadores. Cambiapieles. Los nombres varían según el anciano al que preguntes, pero son lo mismo. Respiró hondo. Son lo que queda de las personas que caminan demasiado por el sendero oscuro. Los que matan a su propia familia para obtener poder. Los que aprenden a vestir pieles y adoptar forma animal. Ya no son humanos. No de verdad. Aunque parezcan humanos. Pensé en las fotos. Botas que se convertían en huellas de puma. ¿Y alguien usó ese polvo para marcarlos? ¿Como cebo? Sí. Esa noche, en la pequeña cabaña que había alquilado en las afueras de Browning, intenté racionalizar lo que vi. 3 hombres altos jugando una broma enferma. El silbido era el viento. El polvo, harina. Pero no podía dejar de ver esas figuras. La forma en que se movían sin moverse. La desproporción exacta que activaba algo primitivo en mi cerebro, no humano. A las 10, cuando me preparaba para dormir, lo escuché. Ryan. La voz de mi hermana. Desde fuera de la cabaña. Débil. Confundida. Aterrada. Ryan, tengo frío. Por favor, déjame entrar. He estado caminando desde el accidente. No encuentro el camino a casa. Se me erizó la piel.
Emma llevaba 3 meses muerta. Yo había estado en su funeral. Vi cómo bajaban su ataúd a la tierra congelada. Ryan, por favor. La voz era perfecta. El mismo ritmo. El leve ceceo en las eses. Tengo miedo. Hay algo aquí conmigo. Déjame entrar. Mi mano se movió hacia la manija de la puerta, hasta que me obligué a detenerme. El protocolo 7 decía, si escuchas silbidos desde 3 direcciones, retírate. Pero no decía nada sobre escuchar la voz de tu hermana muerta llamándote desde la oscuridad. Ryan, viene, necesito ayuda. Entonces lo oí. Arañazos. Metal contra metal. Algo con garras arrastrándose lentamente sobre el revestimiento de aluminio de la cabaña, probando la resistencia de las paredes. La voz de Emma cambió. Se convirtió en mi propia voz, justo al otro lado de la ventana. No puedes esconderte para siempre, Ryan. Sabemos que estás en casa. Sabemos que llevas la sangre. Tu hermana sabía tan bien, tan pura y aterrorizada. Tú sabrás mejor. Los arañazos se intensificaron. No era una sola fuente. Eran varias. Algo o varios algos rodeaban la cabaña, moviéndose en círculo, tanteando cada superficie, buscando una forma de entrar. Retrocedí lentamente, alejándome de la puerta, de las ventanas. Saqué el teléfono con las manos temblorosas. Sara respondió al primer tono. Está afuera de mi cabaña, susurré, usando la voz de Emma. No abras la puerta. No mires por las ventanas. No le respondas, diga lo que diga. Su tono fue firme. Profesional. Estoy a 10 minutos. El capitán ya envió otra unidad. Vas a estar bien, pero, Ryan, quédate dentro y guarda silencio. Entonces, el raspado cesó. Las voces se extinguieron. Un silencio absoluto cayó sobre el bosque, tan denso que me presionaba los oídos. Y de pronto, algo enorme golpeó la pared de la cabaña con la fuerza suficiente para sacudir toda la estructura. En ese instante entendí, con una claridad perfecta y terrible, por qué Thomas Heavy Runner había muerto con aquella expresión de pánico congelada en el rostro. Sara y el capitán Running Crane llegaron casi al mismo tiempo, seguidos por 2 patrullas más. Me encontraron sentado en la cama, el arma de servicio desenfundada, apuntando hacia la puerta, mientras algo rodeaba la cabaña por fuera, emitiendo sonidos que mutaban entre gruñidos animales y risas humanas. Entraron con linternas y humo de salvia. Y lo que estuviera allí, se desvaneció en la oscuridad con tal perfección que no dejó huellas sobre la escarcha. Esta noche te quedas en mi casa, dijo Sara. No era una sugerencia. Y mañana iremos a ver a Alice M.A. de Plume. Pasé el resto de la noche en su sofá, escuchando a sus 2 rottweilers pasearse nerviosos frente a las ventanas, gruñendo hacia cosas que yo no podía ver. Ninguno de los 2 durmió. A la mañana siguiente, antes de iniciar turno, el capitán Running Crane nos llamó a su oficina. Tenía abierta una base de datos que yo no reconocía. 17 desapariciones, dijo sin preámbulos. En los últimos 5 años. Todas en la autopista 89, entre los marcadores 32 y 38. Todas durante luna nueva. Todas entre medianoche y las 3 de la madrugada. Fue pasando los archivos uno por uno. Hombres y mujeres, de 19 a 56 años. Algunos Blackfeet. Otros turistas blancos o viajeros de paso. Sin patrón de edad, género o historial. Pero cada expediente compartía lo mismo. Misma ubicación. Misma franja horaria. Misma ausencia total de evidencia. Emma fue la número 16, dije con voz hueca. Sí. Y el mes pasado, Daniel Bignose fue el 17. Tenía 23 años. Salía del casino en Browning. Llamó a su novia a las 11:45 de la noche, dijo que estaría en casa en 20 minutos. Su camioneta apareció en el marcador 36.
Puerta del conductor abierta. Motor encendido. Sin sangre. Sin señales de lucha. Simplemente, desaparecido. El capitán cerró el archivo. La próxima luna nueva es en 3 días. Si el patrón continúa, alguien más va a desaparecer. ¿Sospechosos? Tenemos 3 personas de interés. Darren Spotted Horse, 34. Kyle Trevears, 31. Marcus Trevears, 28. Hermanos. Habían sido vistos cerca de múltiples escenas, pero nunca pudimos ubicarlos exactamente en el momento de las desapariciones. Eran cuidadosos. Las fotos policiales mostraban 3 hombres nativos con la mirada dura de quienes han pasado tiempo en el sistema. Darren y Kyle tenían antecedentes por agresión. Marcus cumplió 18 meses en Deer Lodge por lesiones agravadas. Y los 3 eran conocidos asociados de Thomas Heavy Runner antes de su muerte. Sarah observó las imágenes con atención. ¿Crees que ellos marcaron a Thomas con polvo de cadáver? El capitán respiró hondo. Creo que están caminando por un sendero muy oscuro. Y creo que son la razón por la que Alice M.A. de Plume pidió ver al oficial Whitefeather desde el momento en que llegó a la reserva. El nombre no significó nada para mí. Pero la expresión de Sarah cambió. Se volvió casi reverente. Alice quiere verlo. Me llamó a las 6 de la mañana. Dijo que la sangre había regresado a tierras Blackfeet, y que necesitaba hablar con Ryan antes de la próxima luna nueva. El capitán me miró fijamente. Alice M.A. de Plume tiene 90 años. Es la mujer medicina más poderosa del norte de las Rocosas. Cuando ella dice que necesita verte, vas. Alice vivía en una vivienda tradicional a unos 15 kilómetros al norte de Browning, en un valle donde las llanuras comienzan a elevarse hacia las montañas. La estructura, hecha de pino lodgepole y lona, calentada por una estufa de leña, parecía haber estado allí un siglo entero. Humo ascendía por la abertura central. Símbolos de protección pintados en ocre rojo y amarillo cubrían cada superficie. Sarah estacionó a 50 metros. Déjame hablar primero. Alice entiende inglés, pero prefiere Blackfeet. Te va a poner a prueba. Respeto. Honestidad. No mientas. Lo sabrá. La anciana que salió del lodge era diminuta, tal vez 1,45 m, con el cabello blanco trenzado hasta la cintura y el rostro surcado por 1000 arrugas. Pero sus ojos eran afilados. Brillantes. No perdían nada. Me miró y algo cruzó su expresión. ¿Reconocimiento o satisfacción? Sangre de Mountain Singer, dijo en inglés, con voz sorprendentemente fuerte. Le dije a tu abuela hace 62 años que sus hijos regresarían. No me creyó. Dijo que se iría y jamás volvería. Sonrió, mostrando los huecos donde faltaban dientes. Pero la sangre llama a la sangre. Su nieta regresó hace 8 años. Ahora su nieto vuelve. Ambos marcados por los robapieles. Sentí que el suelo se desplazaba bajo mis pies. Dentro, el lodge estaba cálido y olía a salvia y hierba dulce. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, cientos de ellos, pintados, tallados o quemados en la madera. Reconocí algunos de los protocolos de protección. Otros eran más antiguos. Más complejos. Alice se acomodó sobre mantas y pieles. Tu abuela era del clan Mountain Singer. Somos quienes caminamos entre mundos. Quienes mantenemos los límites. Quienes hablamos con los poderes antiguos y los mantenemos contenidos. Durante 200 años, el clan protegió al pueblo Blackfeet de lo que vive en las montañas. Hicimos el primer tratado con los robapieles en 1726, junto a la piedra limítrofe cercana a Hart. Lo renovamos cada generación con sangre, ceremonia y vigilancia constante. Sus dedos, sorprendentemente cálidos, tocaron mi rostro. La sangre recuerda, incluso cuando la mente olvida.
Tu abuela intentó diluirla marchándose. Casándose fuera del clan. Pero siguió fuerte. Tu hermana la tenía. Tú la tienes. Los robapieles pueden olerla. Saborearla en el aire. Por eso se llevaron a Emma. Por eso ahora te cazan a ti. Mis manos no dejaban de temblar. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no nos advirtió? Creyó que el silencio los protegería. Que si criaba a sus hijos lejos de esta tierra, los viejos poderes olvidarían a su familia. Pero los robapieles no olvidan. Son pacientes. Esperaron a que Emma regresara. A que estuviera sola en la carretera durante luna nueva. Esperaron a que tú volvieras. Y ahora te están probando. Quieren ver si huirás como tu abuela, o si pelearás como el clan Mountain Singer siempre lo ha hecho. Durante 2 días apenas dormí. Cuando no estaba de patrulla, estaba con Alice. Me enseñó cantos en Blackfeet hasta que la garganta me ardía. Me enseñó a trazar símbolos con ceniza y polen de maíz. A reconocer cuando el límite entre mundos se adelgaza. Era como intentar beber de una manguera de incendio. Décadas de conocimiento comprimidas en horas. La segunda noche, junto al fuego, me miró con gravedad. No dominarás esto en 2 días. Pero sabrás lo suficiente para sobrevivir. Y quizás, lo suficiente para cerrar la puerta que están intentando abrir. ¿Qué puerta? La transformación final. Han acumulado poder durante años. 17 víctimas. Tu hermana fue la número 16 por su linaje. Daniel fue el 17 para completar el círculo. Sus ojos antiguos se clavaron en los míos. Tú estás destinado a ser el 18. La ofrenda final. La que les dará poder suficiente para trascender, para convertirse en la entidad misma. Y en ese instante comprendí que la caza nunca había sido aleatoria. Siempre fue sangre. Y siempre fui yo. El peso de la verdad cayó sobre mí como una avalancha. Emma no había muerto en un accidente cualquiera. La habían cazado. Elegido. Sacrificado como parte de un ritual que apenas comenzaba a comprender. Tenemos que encontrarlos, dije, con la voz seca. Darren Spatted Horse, y los hermanos Trivers. Tenemos que detenerlos antes de la luna nueva. Sara y yo dedicamos cada segundo libre entre sesiones de entrenamiento a investigar. Entrevistamos a familias de desaparecidos. Buscamos conexiones. Seguimos movimientos. Y el patrón empezó a tomar forma. Los 3 sospechosos habían sido vistos cerca de Hart. Semanas antes de la muerte de Thomas Heavy Runner, habían estado haciendo preguntas sobre antiguos sitios ceremoniales, sobre límites y tratados. Múltiples testigos los ubicaron cerca de la autopista 89 las mismas noches en que la gente desaparecía. Al tercer día, tras la pista de un ranchero que había visto luces en una vieja cabaña de línea abandonada en las estribaciones, salimos a investigar. La cabaña tenía más de un siglo. La construyeron ganaderos que llevaban sus reses a pastar en verano en las montañas altas. Nadie la usaba legalmente desde hacía décadas. Aparcamos a media milla y avanzamos a pie, armas desenfundadas. A través de una ventana agrietada vi luz de velas. Pide refuerzos, susurré. Estamos a 30 minutos de la unidad más cercana. Llámelos de todos modos. Sara activó la radio en silencio mientras yo me acercaba a la puerta. Estaba sin llave, entreabierta. Dentro, había un espacio de trabajo que me revolvió el estómago. Piedras de moler cubiertas de polvo gris reposaban sobre una mesa improvisada. Frascos de arcilla llenos de ceniza alineaban las paredes. Y esparcidas por todas partes, fotografías. 17 personas desaparecidas en la autopista 89. Sus rostros nos miraban desde Polaroids y copias impresas. El rostro de Emma estaba entre ellos. Una foto que reconocí de su identificación del centro de salud.
Alguien había escrito sobre ella con ceniza. Las letras estaban corridas, pero eran legibles. Primera ofrenda. Sangre del cantante de la montaña. Mis manos se cerraron en puños. La rabia me atravesó, pura y abrasadora. Ryan, susurró Sara con urgencia. Tenemos que irnos. Ahora. Pero yo estaba mirando otra cosa. Un diario encuadernado en cuero, abierto sobre la mesa. Las páginas estaban cubiertas de escritura detallando transformaciones, ceremonias, asesinatos. Cada entrada fechada. Cada una describiendo con frialdad clínica lo que se sentía al vestir piel animal, al sentir huesos romperse y recomponerse, al saborear sangre con dientes que ya no eran humanos mientras la conciencia seguía intacta. La última entrada era de ayer. La tercera luna se alza mañana. 18 ofrendas completan el círculo. La transformación final comienza en el marcador 34. La sangre del cantante de la montaña abrirá la puerta. Nos convertiremos en lo que siempre debimos ser. Están planeando algo mañana por la noche, dije. En el marcador 34, donde murió Emma. Ryan, mira. Me giré. Sara observaba algo clavado en la pared detrás de la puerta. La licencia de conducir de Emma. El plástico estaba agrietado, manchado con algo oscuro. Y al lado, un pequeño atado medicinal exactamente igual al que Alice me había dado. Pero este estaba profanado. Abierto a la fuerza. El contenido esparcido y mezclado con ceniza. Se lo quitaron, dijo Sara en voz baja. Después de matarla, tomaron su protección y la corrompieron. La rabia se transformó en algo más frío. Más sólido. Propósito. Una voz habló desde la entrada. Detective Whitefeather. Nos giramos al unísono. Marcus Trivers bloqueaba la salida. Medía más de 1,90 m, musculoso, el cabello negro recogido hacia atrás. Y sus ojos, estaban mal. No solo oscuros. Negros. Pupila e iris fundidos en un vacío que no reflejaba luz. Cuando sonrió, vi demasiados dientes. Tu hermana gritó tu nombre antes de entender en qué nos estábamos convirtiendo. Luchó con fuerza, arañó las ventanas, pidió ayuda que nunca llegó. Inclinó la cabeza en un ángulo apenas demasiado pronunciado. Sabía a hierba de verano y humo de salvia. Pura. Aterrorizada. La mejor ofrenda que hemos tenido en 5 años. La mano de Sara se movió hacia su arma. Marcus rió. El sonido tenía armónicos que no deberían salir de una garganta humana. Las balas no le servirán, agente Birtel. Ya hemos entregado todo lo que hacía que las balas importaran. Ya no somos humanos. Nos estamos convirtiendo en lo que cazan las montañas, en lo que caminó esta tierra antes que tu pueblo, antes que cualquier pueblo. Dio un paso hacia el interior. Y mañana por la noche, con la 18ª ofrenda, la transformación se completa. Nos volvemos eternos. Saqué el atado de protección que Alice me había dado y lo sostuve entre nosotros como un escudo. Marcus retrocedió apenas. Sus ojos negros se clavaron en la bolsa de cuero. Ceniza de la piedra límite, susurró con un siseo. La anciana te dio protección. Inteligente. Eso evitará que te tomemos fácilmente esta noche. Volvió a sonreír. Pero mañana, durante la luna nueva, cuando completemos la ceremonia en el marcador 34, ninguna protección en el mundo importará. La puerta se abrirá. La entidad se alimentará. Y tú te reunirás con tu hermana en lo que sea que haya después de la muerte. Y desapareció. Se movió más rápido de lo que cualquier ser humano debería poder moverse. Solo quedó el olor a descomposición, y el eco de su risa. Sara me agarró del brazo. Necesitamos a todos. Cada oficial. Cada ranger tribal. Cada agente del FBI que podamos conseguir.
Tenemos que detener lo que planean mañana por la noche. Pero yo seguía mirando la licencia de Emma clavada en la pared. Las palabras primera ofrenda escritas en ceniza de huesos humanos molidos. Y supe, con absoluta certeza, que mañana por la noche, en la autopista 89, esto terminaría. De una forma u otra. El capitán Running-Crane reunió a todos en la sala de reuniones a las 5 en punto. 8 horas antes de que la luna nueva alcanzara su punto máximo. 7 agentes BLES. 4 rangers tribales. 2 agentes del FBI llegados esa misma mañana desde la oficina de Great Falls. El agente alto y blanco se presentó como Foster. El más bajo, de origen navajo, como Chen. Foster parecía escéptico respecto a toda la operación. Chen mantenía una expresión cuidadosamente neutra, pero lo vi mirar los protocolos en la pared con algo parecido al reconocimiento. Tenemos información creíble de que los sospechosos Darren Spatted Horse, Kyle Trivers y Marcus Trivers planean algún tipo de ritual esta noche en la autopista 89, cerca del marcador 34, dijo el capitán, proyectando un mapa topográfico. Con base en la evidencia recuperada de su taller y en información procedente de fuentes tradicionales, creemos que este ritual está vinculado a 17 desapariciones en los últimos 5 años. Incluida la hermana del oficial White Feather. Emma. El agente Foster levantó la mano. Con todo respeto, capitán, ¿qué es exactamente lo que estamos intentando prevenir aquí? Si esos 3 sospechosos aparecen, los arrestamos por la evidencia encontrada en la cabaña de línea. Profanación de cadáver, posesión de restos humanos, quizá asesinatos si logramos vincularlos con las desapariciones. Pero hablar de rituales, miró sus notas. Fuentes tradicionales. Esto empieza a sonar menos a una operación del FBI y más a otra cosa. Agente Foster, intervino Chen en voz baja. Crecí en la nación navajo. He visto cosas que no aparecen en ningún manual de entrenamiento del FBI. Si el capitán Running-Crane dice que debemos tomar en serio los elementos tradicionales, yo le creo. Foster parecía dispuesto a discutir. Se contuvo. De acuerdo. ¿Cuál es el plan táctico? Nos desplegamos al anochecer en 3 unidades, cubriendo con ángulos superpuestos el marcador de milla 34. Sara y yo éramos la unidad 7. Nos estacionamos en una elevación, a unos 300 metros al norte de la carretera, con visión nocturna y contacto radial claro. El capitán Running-Crane dirigía la unidad 1 desde el flanco sur. Los guardabosques tribales formaban la unidad 3 al oeste. Los agentes del FBI permanecían móviles, listos para intervenir donde hiciera falta. La temperatura cayó de forma constante mientras el sol desaparecía. De 20 grados descendió a 10, luego a 0. A las 9 de la noche estábamos en -8, y seguía bajando. Mi aliento salía en nubes tan densas que apenas podía ver a través de ellas. El visor nocturno mostraba la autopista teñida de un verde espectral. Vacía. Inmóvil. Nada se movía, salvo remolinos ocasionales de nieve arrastrada por el viento. Unidad 7 a todas las unidades, susurró Sara por la radio. Tenemos movimiento. 3 individuos aproximándose al marcador 34 a pie, desde el este. A través del visor vi surgir 3 figuras desde la oscuridad. Incluso en visión nocturna las reconocí por las fotos policiales. Darren Spatted Horse iba al frente. Los hermanos Trivers flanqueándolo. Se dirigieron al área abandonada junto a la carretera. El mismo lugar donde habían encontrado el camión de Emma 3 meses atrás. Todas las unidades, mantengan posición, ordenó el capitán Running-Crane. Observen y documenten. Los 3 hombres comenzaron a trabajar. Se movían con eficiencia ensayada, extrayendo objetos de sus mochilas y colocándolos sobre el suelo helado. A través del visor vi cómo formaban un círculo con la misma mezcla de ceniza gris que habíamos encontrado alrededor del cuerpo de Thomas Heavy Runner. Polvo de cadáver. Hueso humano molido y ceniza funeraria extendidos en un anillo perfecto de unos 6 metros de diámetro. En 4 puntos del círculo colocaron montículos mayores,
marcando los puntos cardinales. Luego se situaron en el centro, formando un triángulo, y comenzaron a cantar. El sonido cruzó la distancia pese a que no podían estar gritando tan fuerte. Grave. Rítmico. En una lengua que hacía doler mis dientes. No era Blackfeet. No era inglés. Era algo más antiguo. Algo que quizá los humanos nunca debieron pronunciar. ¿Qué demonios están diciendo? La voz de Foster llegó por la radio, ya sin escepticismo. Es una invocación, crepitó la voz de Alice M.A. de Plume desde la estación. Había insistido en monitorear la radio, y el capitán lo permitió. Están llamando al primer tomador. Al caminante entre mundos. Ryan, deben estar preparados. El canto se intensificó. Y entonces comenzó. Darren Spotted Horse gritó. No de dolor, sino de algo que sonaba a éxtasis. Su cuerpo se convulsionó y cayó a 4 patas. A través del visor vi cómo su columna se arqueaba en ángulos imposibles. La ropa se desgarró mientras su cuerpo se expandía. Los músculos se inflaban y se reconfiguraban. Sus manos se estrellaron contra el suelo, los dedos se alargaron, curvándose en garras, mientras el pelaje irrumpía a través de la piel. Kyle y Marcus también estaban cambiando. Gritaban y reían al mismo tiempo mientras sus cuerpos se quebraban, y se reconstruían. Los huesos crujían con tanta fuerza que podían oírse a casi 300 metros. Sus rostros se estiraron. Las mandíbulas se desencajaron y volvieron a ensamblarse en algo a medio camino entre humano y puma. Las piernas se doblaron hacia atrás, adaptándose a cuartos traseros animales. Jesucristo, susurró Foster. ¿Están viendo esto? En menos de 2 minutos, donde habían estado 3 hombres, ahora caminaban 3 pumas gigantes dentro del círculo. Pero algo estaba mal. Eran demasiado grandes. 400 kilos cada uno, quizá más. Las proporciones no coincidían con ningún felino natural. Y sus ojos, incluso en visión nocturna, mostraban una inteligencia inequívocamente humana. Entonces, detrás de ellos, comenzó a materializarse algo más. No salió del bosque. No emergió del suelo. Simplemente, se formó en el aire. Como si la realidad se doblara para permitir el paso de algo que no pertenecía aquí. Medía más de 2,5 metros. Extremadamente delgado, casi esquelético. Sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones adicionales que no deberían existir. Estaba cubierto de pelaje blanco, apelmazado con manchas oscuras que podían ser sangre, o podredumbre. Su rostro era mitad cráneo humano, mitad puma. La mandíbula podía desencajarse como la de una serpiente. Y de su cabeza surgían astas enormes, ramificadas como las de un viejo ciervo mulo, blanqueadas y grabadas con símbolos que no reconocí. Abrió los ojos. Rojos. Ardientes. Como brasas vivas. Y pese a la distancia, pese a estar oculto tras ópticas militares y el metal del vehículo, sentí que me miraba directamente a mí. Que me veía. Que me reconocía. Que sabía exactamente quién era, y que sangre corría por mis venas. Todas las unidades, la voz del capitán Running Crane sonó tensa. Actividad hostil. Prepárense para interceptar. Pero antes de que nadie pudiera moverse, la entidad echó la cabeza hacia atrás, y gritó. No era un sonido animal. No era humano. Era una frecuencia que parecía desgarrar el interior de mi cráneo. Y desde ambos lados del bosque llegaron respuestas. Pumas. 12 de ellos emergiendo de los árboles, avanzando hacia la carretera. Algunos parecían animales normales, atraídos por una llamada incomprensible. Otros se movían mal. Demasiado rápido. Con esa misma inteligencia humana en los ojos. Múltiples hostiles, ordenó el capitán. Unidades 1 y 3 bloqueen la 89 norte y sur. Unidad 7 mantenga observación. FBI, prepárense para arrestos.
Los 3 cambiapieles estallaron en movimiento. Abandonaron el círculo y corrieron hacia nuestras posiciones a una velocidad imposible. Detrás de ellos, la entidad y la manada avanzaban como una ola de pelaje, garras y ojos rojos. Unidad 3 está entrando en contacto, gritó un guardabosques. Disparos. Los sospechosos no responden a comandos verbales. Disparos efectuados. No están cayendo. No. Todas las unidades, retrocedan, ordenó el capitán. Retirada táctica a posiciones secundarias. Sara ya había encendido el motor. Salimos disparados hacia el sur por la 89. En el retrovisor vi las otras patrullas haciendo lo mismo. Una caravana de luces atravesando la oscuridad, con algo persiguiéndonos. Unidad 1 a todas las unidades, la voz del capitán sonaba forzada. Tenemos contactos acompañando los vehículos. 4, no, 6, corriendo a 95 millas por hora. Por la ventanilla de Sara vi uno de ellos. Un puma gigantesco manteniendo el ritmo perfecto junto a nuestro vehículo. Sus músculos se movían bajo el pelaje como líquido. ¿Giró la cabeza? Nos miró. Y juro por Dios que sonrió, antes de saltar sobre el capó de la unidad 3 que venía detrás. Unidad 3 bajo ataque, gritó el conductor. Está en el capó. Está en él. El felino atravesó el parabrisas. La unidad 3 perdió el control, salió despedida de la carretera y dio 3 vueltas antes de detenerse en la cuneta. El puma saltó antes del impacto, cayó de pie, y regresó corriendo hacia la entidad. Unidad 3 caída, informó Sara con una calma irreal. Tenemos que seguir. Daniel, si me escuchas, quédate con tu vehículo. Volveremos por ti, dijo el capitán. Pero no podíamos regresar. La autopista detrás estaba llena de ellos. Al menos 10, moviéndose como una manada coordinada, empujándonos hacia adelante, separándonos de la unidad caída. Foster intentó romper formación para dar la vuelta. 3 pumas convergieron sobre su vehículo, obligándolo a regresar. Íbamos a más de 100 millas por hora. Entonces lo vi. Delante, en el haz de nuestros faros. La entidad. De pie en medio de la Highway 89, en el marcador 34. Completamente inmóvil. Esperando. Sara. Hay algo en la carretera. Lo veo. Ella no redujo la velocidad. No podía hacerlo con la manada pisándonos los talones. Impactamos contra la entidad a 85 millas por hora, y no hubo impacto. No hubo resistencia. La atravesamos. Como si no fuera sólida en absoluto. La temperatura dentro del vehículo cayó en un segundo. De 40 grados, a lo que se sentía como 40 bajo cero. La escarcha brotó en cada superficie, por dentro y por fuera, cubriendo el parabrisas con una capa de hielo tan espesa que Sara dejó de ver la carretera. El volante se congeló bajo mis manos cuando me aferré al tablero. Nuestro aliento salía en nubes densas que se cristalizaban en el aire. Y entonces, la voz de Emma habló desde el asiento trasero. Clara. Cercana. Y profundamente equivocada. Debiste salvarme, Ryan. Debiste volver a casa cuando te llamé. Debiste creerme cuando dije que algo me estaba cazando. Su tono no era un grito. No era furia. Era una certeza helada. Ahora vas a morir igual que yo, entendiendo demasiado tarde que algunas cosas son reales, creas en ellas o no. Sara pisó el freno. Pero la carretera ya no era asfalto. Era hielo. Todo era hielo. Giramos de lado. El mundo se volvió un torbellino blanco y negro. Salimos disparados de la autopista y atravesamos un banco de nieve antes de estrellarnos contra el bosque. Los airbags explotaron frente a nosotros. Durante unos segundos no pude respirar. No pude pensar. Solo sentí el sabor metálico de la sangre cuando me mordí la lengua. Ryan.
La voz de Sara llegaba amortiguada, filtrada por el zumbido agudo en mis oídos. Ryan, tenemos que movernos. Empujé el airbag hacia abajo y miré a través del parabrisas agrietado. Pinos por todas partes. Estábamos a unos 50 metros de la carretera, en pleno territorio de tu medicine, el mismo donde el protocolo 4 decía claramente, nunca patrullar solo. La radio chisporroteaba, dañada por el choque. Solo emitía estática y fragmentos rotos de otras unidades pidiendo refuerzos. ¿Separados del grupo principal? El vehículo de Daniel está vacío. Hay sangre. No logramos contactar a la unidad 7, repito, no logramos. Sara intentó encender el motor. Muerto. Probó el teléfono. Sin señal. Demasiado profundo en las montañas. El tablero parpadeó una última vez antes de apagarse. Marcaba -30. Y en los árboles, había movimiento. Sombras grandes. Demasiadas para contarlas. Ojos reflejando la débil luz intermitente de nuestras luces de emergencia. Alice te dio el paquete de protección, susurró Sara, sacando su propia bolsa de medicina. Evita que nos tomen con facilidad. Me miró. Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que movernos. ¿Movernos a dónde? A la piedra límite, en Earth Butte. Está a unas 2 millas al noreste. Si llegamos antes de que se coordinen, antes de que la entidad se manifieste por completo. En los árboles, algo masivo se acercó. Por la ventanilla lateral destrozada vi un destello de pelaje blanco manchado de sangre. Astas talladas con símbolos antiguos. Ojos rojos, ardiendo como brasas. 2 millas. Con -30 grados. Y eso cazándonos. Sara revisó su arma. Las dos sabíamos que las balas no servirían. ¿Tienes una idea mejor? No la tenía. Abrimos las puertas y salimos a la noche invernal de Montana, donde cosas antiguas esperaban para darnos caza entre las montañas. Mi única esperanza era completar una ceremonia que apenas había aprendido de una mujer medicina de 90 años, que me dijo que mi sangre me convertía en objetivo y guerrero al mismo tiempo. Avanzamos unos 30 metros cuando Sara tropezó y cayó con fuerza. Intentó levantarse. Jadeó. Se llevó una mano a las costillas. Estoy bien, dijo entre dientes. Solo me quedé sin aire. Pero cuando tosió, la sangre manchó sus labios. Lesiones internas. Costillas rotas, como mínimo. Quizá un pulmón perforado. -30 grados. A 2 millas de ayuda. Depredadores rodeándonos en la oscuridad. El agente Chen apareció entre la nieve, moviéndose rápido. Su traje era completamente inadecuado para el frío, pero no parecía notarlo. Tenía el arma desenfundada y el teléfono en alto, buscando señal con desesperación. Mi radio también está muerta, dijo. Estamos aislados del grupo. Entre los árboles distinguí siluetas. Grandes felinos desplazándose en el límite de la visión, sus ojos captando la poca luz lunar. Y más allá, más alto. La forma blanca de la entidad deslizándose entre los troncos como humo. Allí. Y no allí. Nunca del todo sólida. Necesitamos una posición defensiva, dije, ayudando a Sara a apoyarse contra un tronco caído. Refugio. Fuego. No. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Alice te lo dijo. Protocolo 7. Cuando la sangre es requerida, camina solo. No voy a dejarte. Tienes que hacerlo. Tosió de nuevo. Más sangre. Ryan, eres el único que puede renovar el tratado. El único con sangre del cantante de montaña. Si no llegas a la piedra límite y completas la ceremonia, todos mueren. No solo nosotros.
Todos los que esas cosas cazarán durante los próximos 100 años. Entonces la voz volvió. Flotando entre los árboles. En coro. Una docena de voces superpuestas. Reconocí algunas de los expedientes de personas desaparecidas. Otras no. Y debajo de todas, la de Emma. Fría. Precisa. Emma luchó tanto, arañó las ventanas de su camioneta, llamó pidiendo ayuda que nunca llegó. Llamó por ti, Ryan. ¿Dónde está Ryan? ¿Por qué Ryan no está aquí? Pero yo no estaba. Me fui hace 12 años. Abandoné la reserva. Abandoné a mi familia. Abandoné todo lo que debía proteger porque estaba enfadado, asustado, convencido de que las viejas tradiciones eran superstición. Las palabras golpeaban como puños porque eran verdad. El agente Chen se colocó al otro lado de Sara para sostenerla. Espera, dijo. Me quedaré con la oficial Birtel. Resistiremos aquí todo lo que podamos. Me sostuvo la mirada. Mi abuela era navajo. Me enseñó sobre los poderes antiguos, sobre las fronteras, los tratados, y el precio de mantenerlos. Sé lo que tienes que hacer, oficial Whitefeather, y sé que probablemente no regresarás de esto. Pero importa que lo intentes. La radio destrozada en el cinturón de Sara crepitó con estática. Un ruido muerto. Inservible. Y entonces, imposible, clara como el hielo quebrándose bajo la luna, la voz de Alice M. A. de Plume atravesó la interferencia. No podía estar ocurriendo. La radio estaba destruida. Y aunque funcionara, estábamos demasiado adentro de las montañas para que cualquier señal nos alcanzara. Pero la escuché. No en mis oídos. En algo más profundo. Ryan Whitefeather, tu abuela te cantó la canción del tratado cuando tenías 5 años. ¿Lo recuerdas? Cierra los ojos, y recuerda. Los cerré. Y recordé. Noches en Denver, cuando aún era niño. Antes de que mis padres nos arrancaran definitivamente de la reserva. Mi abuela sentada junto a mi cama. La luz tenue. La nieve cayendo tras la ventana. Su voz cantando en Blackfeet. Entonces no entendía las palabras. Creí que era solo una canción de cuna. Pero ahora, con la voz de Alice resonando en mi mente, el significado se volvió cristal. Era la canción del tratado. Las palabras pronunciadas en 1726, cuando el clan de los cantores de montaña selló la paz con los arrancapieles. El acuerdo que trazó el límite. Que los confinó en las cumbres. Que les impidió cazar libremente entre el pueblo Blackfeet. La sangre recuerda, susurró Alice. Ve a la piedra del límite en Hard Butte. Noreste desde tu posición. 2 millas. Reconocerás el sendero. Tu abuela lo caminó. Y la madre de tu abuela. Y cada cantor de montaña desde el primer tratado. La piedra te llamará. Abrí los ojos. Entre los árboles, hacia el noreste, distinguí lo que parecía un sendero, o quizás solo una grieta entre los troncos. Pero algo me arrastraba hacia allí. No era decisión. Era magnetismo. Gravedad. Sangre llamando a sangre. Ve, dijo Sara. Te daremos todo el tiempo que podamos. El agente Chen alzó su arma hacia las sombras que giraban en círculos. Haz que cuente, oficial Whitefeather. Corrí. El bosque era una pesadilla de nieve y oscuridad. El frío quemaba mis pulmones con cada respiración. El amuleto de protección que Alice me había entregado colgaba de mi cuello, tibio contra mi pecho. La única fuente de calor en un mundo congelado. Detrás de mí, disparos. Sara y Chen enfrentando a los gatos. Comprándome segundos. Tal vez minutos. Antes de ser superados. La entidad me seguía entre los árboles. Siempre visible en la periferia.
Nunca donde yo miraba directamente. Hablaba en ese coro de voces superpuestas. La de Emma sobresalía. Puedes dejar de correr, Ryan. No puedes escapar. Estamos en tu sangre, en tus huesos, en cada célula que porta la herencia del cantor de montaña. Tu abuela intentó huir y fracasó. Tu hermana intentó luchar y fracasó. ¿Qué te hace pensar que tú lograrás lo que ellas no pudieron? Mis piernas ardían. Mi rostro se había vuelto insensible por el frío. Cristales de hielo se formaban en mi barba, en mis cejas. Apenas podía ver, pero el sendero seguía claro. Y esa fuerza, creciendo con cada paso. Entonces lo escuché. Un grito humano. Crudo. Desgarrado. Aterrorizado. Daniel Big no sé. El ranger tribal arrancado de su vehículo durante la persecución. Seguía vivo. El sendero desembocó en un claro. La nieve se abría alrededor de una piedra antigua que emergía del suelo como un hueso gigantesco. La piedra del límite. Masiva. Erosionada. Cubierta de petroglifos que brillaban con una luz azul tenue. Las tallas eran más antiguas que la nación Blackfeet. Más antiguas que cualquier tribu que conociera. Este lugar era sagrado mucho antes de que mi pueblo llegara a estas montañas. El Tratado de 1726 era solo el último de una larga cadena de acuerdos entre humanos, y aquello que no lo era. Daniel estaba atado a la piedra con tendones secos. Su uniforme desgarrado. El rostro cubierto de sangre. Pero sus ojos seguían alertas. Rodeándolo, en formación triangular, 3 hombres. Darren Spotted Horse. Kyle. Marcus Trivers. Habían vuelto a forma humana. Cantaban en ese idioma que hacía doler mis dientes. Se detuvieron cuando entré en el claro. Darren sonrió. Sangre de cantor de montaña, justo a tiempo. La entidad se materializó en el centro del triángulo. Ahora completamente manifestada. 8 pies de pelaje blanco, hueso y hambre antigua. Sus ojos rojos se clavaron en mí. Y cuando habló, el coro se fundió en una sola armonía terrible. 18 ofrendas para completar el círculo. Emma Whitefeather fue la primera. La sangre de cantor de montaña abre puertas. Daniel Bignose fue el segundo, tomado en el instante de la transformación. Su miedo alimentó nuestro poder. Y tú, Ryan Whitefeather, tú eres el tercero y final. Con tu muerte ascendemos. Nos volvemos eternos. Trascendemos el límite entre humano y animal, entre carne y espíritu. Nos convertimos en el caminante entre mundos, hecho manifiesto. Y ningún tratado volverá a contenernos. Dio un paso hacia mí. Ahora podía olerlo. Muerte. Descomposición. Y algo más. Humo de salvia. Hierba de verano. El olor de Emma. La cosa que llevaba su voz como una máscara. Tu hermana sabía a salvia y hierba de verano. Pura. Aterrorizada. La mejor ofrenda en 80 años. Al final comprendió lo que era, lo que su muerte crearía. Dejó de luchar. Lo aceptó. Tú también puedes hacerlo. Únete. Acepta la transformación. Siente lo que ella sintió en sus últimos momentos. Obtén el poder de caminar entre mundos. De ser cazador, en lugar de presa. La oferta era seductora. Podía sentirla tirando de algo profundo en mí. Una parte que quería comprender. Controlar. No volver a tener miedo jamás. La misma tentación que arrastró a Darren, a Kyle, a Marcus. La misma que, probablemente, había reclamado a otros durante siglos. Pero también recordé. Las enseñanzas de Alice. Las canciones de mi abuela.
Lo que significa pertenecer al clan de los cantores de montaña. Somos quienes mantienen los límites. Quienes protegen. No quienes se arrodillan. Saqué el atado de protección. Lo abrí. La ceniza de la primera piedra del límite cayó en mi palma, brillando débilmente bajo la luz de la luna. Me acerqué a la piedra con cuidado, procurando no romper la formación triangular, pero lo bastante cerca como para rozar con los dedos los antiguos petroglifos. Rechazo tu oferta, dije con claridad, sosteniendo la voz. Rechazo la transformación. Me niego a convertirme en lo que eres. La entidad siseó. Las tres figuras desolladas avanzaron hacia mí. Pero yo ya estaba pronunciando las palabras que Alice me había enseñado. La primera ofrenda, el reconocimiento del poder antiguo. Te reconozco, primer tomador, caminante entre mundos, el que cazaba antes de que los humanos conocieran estas montañas. Reconozco tu edad. Tu fuerza. Tu lugar en el mundo que fue. La entidad se detuvo. Sorprendida, intrigada, o atada por una compulsión que yo no alcanzaba a comprender. La segunda ofrenda, respeto por el límite. Saqué mi cuchillo y lo deslicé por la palma izquierda. La sangre brotó caliente contra el aire helado. Presioné la mano abierta contra la piedra del límite. Mi sangre se mezcló con la ceniza luminosa, y los petroglifos ardieron con un fulgor más intenso. Ofrezco sangre dada libremente, no tomada por la fuerza. Ofrezco respeto por el límite establecido en 1726 por la abuela de mi abuela. El tratado que contiene tu hambre. Que protege a mi pueblo. Que mantiene el equilibrio entre tu mundo y el nuestro. La entidad chilló. El sonido quebró el hielo de los árboles cercanos. Las tres criaturas cayeron de rodillas, convulsionando. El poder prestado titilaba, fallando. La tercera ofrenda, la elección. Elijo a mi pueblo por encima del poder. Elijo protección sobre depredación. Elijo caminar la senda del cantor de la montaña. Mantener los límites. Renovar el tratado que mis ancestros forjaron. Entonces hablé en lengua Blackfeet. Las palabras no vinieron de mi memoria, sino de algo más profundo. De la sangre. El límite queda renovado. La puerta se cierra. Eres desterrado a los espacios intermedios, donde perteneces. La luz explotó desde la piedra. Un blanco azulado, abrasador, brotando de cada petroglifo como si estuvieran llenos de relámpagos contenidos. La entidad gritó. Ese coro de 17 voces se fragmentó en alaridos individuales de furia, terror y negación. No. El tratado duró 200 años. El tratado fue roto. Éramos libres. Estábamos convirtiéndonos. Pero la luz la desgarraba. Deshilachaba su forma. La arrastraba hacia atrás a través de una grieta dimensional que apenas podía vislumbrar. Su pelaje blanco se disolvió en humo. Sus huesos se dispersaron en la nada. Los ojos rojos se apagaron, como velas bajo una tormenta. Darren, Kyle y Marcus colapsaron por completo. Sus cuerpos se retorcieron cuando el poder robado les fue arrancado. Gritaron mientras los huesos crujían, el pelaje retrocedía, hasta quedar tendidos en la nieve, hombres otra vez. Rotos. Sollozando. Humanos. La luz de la piedra se desvaneció lentamente, dejando imágenes residuales quemadas en mi visión. Los petroglifos regresaron a su tenue resplandor azul. Antiguos de nuevo. Pacientes. Esperando a la próxima generación que renueve el tratado. Corté las ataduras de Daniel. Estaba hipotérmico, traumatizado, pero vivo. Apoyándonos el uno en el otro, avanzamos tambaleantes hacia donde había dejado a Sara y a Chen. El amanecer comenzaba a romper cuando los encontramos. Seguían en posición defensiva. Sara inconsciente, pero respirando. Chen recargando su arma con dedos entumecidos.
Los felinos habían desaparecido con el destierro de la entidad. Fundidos otra vez con la montaña, como si jamás hubieran existido. ¿Funcionó? Preguntó Chen, la voz áspera por el frío. Le mostré mi palma aún sangrante. La herida brillaba débilmente bajo la primera luz. El límite está renovado. La puerta cerrada. Asintió una vez y activó la radio. Con el amanecer, el equipo volvió a responder. Aquí el agente Chen. Tenemos sobrevivientes en coordenadas, consultó el GPS. Necesitamos evacuación médica inmediata. Y envíen guardabosques tribales a la piedra del límite Earth Butte. 3 sospechosos bajo custodia. Cuando el eco de los rotores comenzó a retumbar entre las montañas, miré una última vez hacia la piedra. Los antiguos petroglifos brillaban suavemente bajo la luz matinal. Promesas talladas en roca hacía 2 siglos. Renovadas en sangre. Resistiendo, al menos por una generación más. El helicóptero médico llegó 45 minutos después. Descendió en un claro a unos 200 metros de nuestra posición. Los paramédicos cargaron primero a Sara. Su rostro estaba gris por la pérdida de sangre y la hipotermia, pero sus ojos seguían alertas, registrándolo todo. Daniel fue el siguiente, envuelto en mantas térmicas. Lloraba en silencio mientras lo aseguraban a la camilla. Había sobrevivido físicamente, pero las heridas invisibles tardarían mucho más en cerrar. Chen y yo nos quedamos atrás para asegurar a los 3 sospechosos. Los encontramos exactamente donde los había dejado. Derrumbados en la nieve, conscientes, pero incapaces de moverse. El poder que habían tomado prestado se había evaporado cuando renové el tratado. Parecían pequeños ahora. Humanos. Rotos en algo más profundo que el cuerpo. Cuando los guardabosques tribales llegaron para trasladarlos, Darren Spatted-House levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran nuevamente suyos. Marrones. Humanos. Y en ellos había algo que se parecía al alivio. Gracias por detenernos, susurró. Creímos que nos estábamos convirtiendo en algo superior. No entendimos lo que estábamos perdiendo, hasta que fue casi demasiado tarde. El capitán Running Crane llegó una hora después, coordinando la escena con agentes del FBI e investigadores tribales. El taller de Line Sack quedó asegurado. Pruebas recogidas. Declaraciones tomadas. Darren, Kyle y Marcus enfrentarían cargos bajo ley tribal y federal. Asesinato. Secuestro. Profanación de restos humanos, y una docena más. Pasarían el resto de sus vidas en prisión. Y quizá, eso era misericordia, comparado con aquello en lo que estaban empezando a convertirse. Pasé 3 días en el hospital de Cutbank, tratado por congelación y exposición extrema. Sara estaba 2 habitaciones más allá. Costillas fracturadas. Un pulmón perforado. Hipotermia severa. El agente Chen, de algún modo, había salido casi ileso, apenas los dedos congelados. Les dijo a los médicos que solicitaría traslado a un clima más cálido. Mentía. Lo vi hablando en voz baja con el capitán Running Crane. Protocolos. Entrenamiento. Preparación para cosas que existen más allá de cualquier clasificación del FBI. Cosas que no encajan en formularios oficiales. 3 meses pasaron. El invierno soltó su garra de las rocosas del norte. En abril, la nieve retrocedió hacia las cumbres altas. La hierba verde atravesó la pradera marrón. Flores silvestres cubrieron las colinas. La reserva Blackfeet dejó de parecer un paisaje de hielo y muerte, y volvió a sentirse viva. Renovada. Alice M.A. de Plume convocó la ceremonia del equinoccio de primavera. Asistió el consejo tribal completo, cada oficial del Ables, los guardabosques tribales, hombres y mujeres medicina de toda la región, y familiares que apenas recordaba. Nos reunimos en la piedra fronteriza de Earth Butte. Los petroglifos aún brillaban bajo el sol. Allí,
donde mi sangre había renovado un tratado de 200 años. Vestía ropa tradicional preparada por Alice. Permanecí frente a todos mientras ella hablaba primero en Blackfeet, luego en inglés. Explicó lo que ocurrió aquella noche. Lo que hice. Lo que significaba. Ryan Whitefeather caminó el límite que su abuela caminó antes que él. Renovó el tratado con su sangre. Eligió protección sobre poder. Se acercó con un collar hecho de turquesa, garras y pequeños saquitos de cuero. Sabía que contenían medicina de protección. Te nombro guardián del límite, el primero desde que tu abuela partió en 1968. Camina en equilibrio. Protege a nuestro pueblo. Recuerda que algunas leyes son más antiguas que los países, y que ciertos deberes se llevan en la sangre. Colocó el collar sobre mi cuello. Sentí el peso. No solo físico. Espiritual. Generacional. La responsabilidad de mantener fronteras. De proteger a la gente de cosas en las que no cree. De caminar entre mundos que la mayoría finge que no se tocan. Los protocolos en la pared de la estación fueron actualizados. El capitán Running Crane y yo trabajamos con Alice para añadir 2 reglas más. Regla 8. La piedra fronteriza de Earth Butte debe ser visitada por un oficial con sangre de Mountain Singer en cada luna nueva. Se deben realizar las ofrendas apropiadas para mantener el tratado. Regla 9. Los oficiales con linaje Mountain Singer deben portar paquetes sagrados de protección en todo momento mientras estén de servicio. Deben ser bendecidos por una persona medicina reconocida cada 3 meses. Sara se recuperó por completo en marzo. Volvimos al servicio. Manejamos 4 casos más bajo lo que ahora llamamos oficialmente circunstancias especiales. Una familia en Star School reportó un cambiaformas robando ganado. Huellas cerca de Bab que mostraban patrones de transformación. Luces extrañas en las montañas que resultaron ser algo llamando a los niños. Y un joven que intentó seguir el camino del Skintaker, lo detuvimos antes de que asesinara al familiar necesario para completar la transformación. El trabajo continuó. El límite se mantenía, pero exigía vigilancia constante. Una tarde cálida de abril conduje hasta el cementerio tribal donde está enterrada Emma. Su tumba está en una colina que mira a las llanuras, con las montañas al fondo. He venido cada semana desde la ceremonia. Cada vez duele un poco menos. Coloqué flores silvestres frescas. Me senté en la hierba junto a la lápida y le hablé como cuando éramos niños, cuando escuchaba todos mis problemas sin juzgarme. Intentaste advertirme en esas últimas llamadas. Dijiste que algo cazaba en la carretera. Yo pensé en conductores borrachos. En traficantes. En algo que pudiera entender con mi entrenamiento en la policía de Denver. Lo siento por no comprender. Lo siento por no estar allí. Toqué el granito tibio por el sol. Ahora entiendo por qué volviste a la reserva. Porque te quedaste sabiendo que algo cazaba aquí. Porque es hogar. Porque nuestra gente necesita protección. Porque la sangre recuerda, y hay deberes de los que no puedes huir, no importa cuán lejos vayas. El viento movió la hierba, trayendo olor a salvia y flores. Por un instante sentí algo, tal vez la presencia de Emma aprobando. En paz. Mi radio crepitó. La voz de Sara. Unidad 7, los necesitamos en despacho. Reporte de excursionistas desaparecidos cerca de Marías Pass. Marcador de milla 34. Testigos encontraron huellas que no tienen sentido. El capitán quiere que respondamos. Milla 34. Donde Emma murió. Donde enfrentamos a la entidad. El límite resistía, pero siempre era puesto a prueba. Me puse de pie. Toqué la lápida una última vez. El deber llama. Sara me esperaba en la estación, cargando equipo en la patrulla. Ya estaba autorizada para servicio completo, aunque aún se movía con cuidado, protegiendo costillas que tardaron meses en sanar. Me sorprendió mirándola.
Sonrió. Estoy bien, Ryan. Vamos a trabajar. Ella condujo. Yo revisé el equipo. Paquetes de protección extra. Salvia. Polen de maíz. Todo lo necesario si esto se convertía en otra circunstancia especial. Los protocolos ya eran instinto. No superstición. Instrucciones de supervivencia ganadas con experiencia y sangre. Tomamos la Highway 89 hacia el norte, rumbo a las montañas. Sara me miró de reojo. Aquí vamos otra vez. Sí, aquí vamos. El olor a antiséptico volvió de pronto. Por un instante pensé que estaba soñando. Intenté moverme. Mis músculos ardieron. Un hombre con traje oscuro estaba al pie de mi cama. Brazos cruzados. Ojos ilegibles. No parecía alguien que debiera estar en una habitación de hospital. Su presencia era fría. Clínica. Tienes suerte de estar vivo, dijo, con voz plana, sin emoción. Intenté hablar. La garganta seca. Taylor, logré decir. No respondió de inmediato. Me miró con una expresión que me revolvió el estómago. Desaparecido, dijo al fin. Tu grabación, clasificada. Quise gritar. Exigir respuestas. Pero las palabras no salieron. Todo pesaba. Me mostraron la versión oficial. La que querían que viera. La que debía creer. La donde yo sobrevivía. Donde la desaparición de Taylor era un misterio resoluble con tiempo. Pero yo he visto la otra cinta. La real. Llegó semanas después en un sobre sin remitente. Dentro, una sola cinta VHS. Sin nota. Sin explicación. Solo un rótulo, Project Track. File número 1. No duplicar. No dudé. La vi. Era casi idéntica, salvo por momentos que no aparecían en la versión oficial. El último cuadro, antes de que la pantalla se fuera a negro, me mostraba paralizado por el miedo. Pálido. La boca abierta en un grito que nunca salió. Y estaba ahí. A centímetros de mí. Dientes demasiado afilados para ser reales. Ojos blancos, ardientes. Mirándome como si me conociera, como si siempre me hubiera conocido. La imagen se cortó. Estática. Y en esa estática lo escuché. Tac, tac, tac. 3 golpes lentos. Deliberados. La cinta terminó. Me quedé horas mirando la pantalla negra. Las manos temblando tanto que creí romperla. No dormí. No podía. El silencio era demasiado espeso. Como si el aire esperara algo más. 2 noches después, llegó. Un golpe. Suave. Tac, tac, tac. No en la puerta. No en la ventana. En la pared.